Ahora vamos con nuestra sección de migración y para eso ya se encuentra con nosotros Heriberto Rivera. Heriberto, qué gusto saludarlo, ¿cómo ha estado? Todo bien, gracias, buenos días, un placer de estar contigo. Igualmente, Heriberto, hoy vamos a hablar acerca de los permisos de viaje. ¿En qué consiste? Mira, permisos de viaje, muchas personas desconocen que existen y por eso durante mis años de práctica he visto tantas personas que se han regresado a El Salvador o que son residentes y se han quedado viviendo en El Salvador y terminan perdiendo su residencia, personas que están bajo TPS se regresan por alguna emergencia o que están bajo asilo y no piden un permiso de viaje, cuando en sí hay permisos de emergencia que podían solicitar, hay otros tipos de permisos que estas personas podrían solicitar para no perder su beneficio migratorio. Y existen bajo la ley migratoria, lo que queremos es que las personas se enteren por si acaso quieren mantener ese beneficio en Estados Unidos y así pedir un permiso de viaje cuando tienen que regresar a El Salvador. Hablemos acerca de esos permisos de reentrada. ¿Cuáles son? Mira, el permiso de reentrada está disponible para los residentes. El permiso de reentrada... Únicamente para ellos, Heriberto. El de reentrada solamente para los residentes, así es. Un residente que, digamos, yo lo hago bastante en la oficina, una persona que obtuvo su beneficio migratorio de residencia y por diferentes razones. Puedo decir razones por cuidar a un familiar que está enfermo, jóvenes que necesitan regresar a terminar sus estudios a El Salvador. Hay personas que le falta un año para pensionarse y quieren obtener esa pensión antes de empezar a vivir en Estados Unidos. Y son personas que necesitan permanecer tal vez en más de un año fuera de Estados Unidos. Entonces, para ellos está ese permiso de reentrada. Es un proceso que hay que hacerlo dentro de Estados Unidos, no fuera. Hay que hacerlo mientras están en Estados Unidos, lo sometes a migración y así migración podría aprobarte hasta 2 años para permanecer fuera y no perder tu beneficio de residencia. Durante ese tiempo puedes viajar, lo único que te exime la necesidad de vivir en Estados Unidos, porque una persona que es residente permanente debe vivir más de la mitad del tiempo en Estados Unidos si no tiene ese permiso. Tristemente muchos han perdido su residencia por desconocer ese proceso. Ahora hablemos acerca del permiso anticipado de viaje. ¿Para quiénes aplica ese tipo de permiso, Heriberto? En inglés se llama Advance Parole y ese tipo está permitido para las personas que están bajo TPS, los jóvenes que están bajo DACA, que llegaron menores de edad a Estados Unidos y tienen ese beneficio en la actualidad. Inclusive está disponible para personas que están con visa U o están bajo asilo en Estados Unidos. Visa U si te la emitieron ya, puedes obtener ese beneficio, obtener la visa en tu pasaporte. Descartemos visa U. Para personas que están bajo asilo o en un proceso pendiente de asilo, podrían pedir un permiso también para Advance Parole. Y ahí me volví a confundir. Advance Parole, ese es otro permiso para los que están bajo asilo. El Advance Parole, TPS y DACA son las dos personas que están ahorita con ese beneficio, lo pueden obtener. Y ese Advance Parole es fácil de obtener. En la actualidad se está tardando un poco de tiempo por los retrasos migratorios, pero hay manera de también pedir un permiso de emergencia de Advance Parole para poder venir al país, pero las personas lo desconocen. Yo tengo tantos clientes en la oficina ahorita, que he visto en la oficina, que tenían TPS, por una emergencia se regresaron a El Salvador y ya no pueden regresar de regreso a Estados Unidos. Heriberto, ¿podríamos hacer la diferencia entre un permiso humanitario y otro permiso para refugiados? Si es que hay una diferencia o es el mismo. Mira, el permiso para refugiados, podías tener un permiso de viaje que es similar a un Advance Parole. ¿Okay? Por eso anteriormente me confundí cuando hablamos de Advance Parole para DACA y TPS. Hay un permiso de viaje para las personas que son refugiados o están asilados, que pueden pedir un permiso para salir de Estados Unidos. Hay un tipo de permiso para ellos. El permiso humanitario es un poco diferente, aunque todos estos se procesan bajo el mismo formulario. Todos estos permisos se utiliza el formulario I-131, va a tener dentro del mismo formulario, uno tiene que especificar para qué lo quiere. Entonces el permiso humanitario está disponible mayormente para personas que están fuera de Estados Unidos, aunque una persona que vive en Estados Unidos, digamos un asilado, podría pedir un permiso humanitario para poder venir ir a El Salvador para una emergencia familiar
o un fallecimiento de un familiar, se puede utilizar ese permiso de viaje. Entonces, el permiso humanitario mayormente lo utilizamos personas que están en El Salvador u otro país, que quieren entrar a Estados Unidos porque le han negado un proceso de visa de turista. Entonces, y ese proceso también está disponible bajo migración, hay que someterlo a migración, hay una dirección específica donde se somete, y hay una gran diferencia entre este permiso y los otros, los documentos que uno tiene que someter. Heriberto, y es cierto que cuando las personas ya son residentes, tienen que viajar cada 6 meses a Estados Unidos para que no les quiten su residencia. Mira, eso es un error, vamos a ponerlo de esa manera. Muchas personas utilizan su residencia como una visa y muchos terminan perdiendo su residencia en su viaje de regreso a Estados Unidos. Yo conozco personas que lo han hecho por años, que le han dicho cada 6 meses tienes que llegar, que te ponchen tu pasaporte, pasan 2 semanas en Estados Unidos, después se regresan a El Salvador o su país de origen. Eso es un error, porque en los años un oficial de migración se va a dar cuenta que lo que hace es utilizar esa tarjeta de residencia como una visa y lo detiene en el puerto de entrada. Entonces, las personas que están haciendo eso, es mejor que saquen un permiso de viaje. Aunque yo conozco personas que han vivido en El Salvador por 10, 12, 15 años siendo residentes y nunca se han enfrentado a problemas o viajan de otra manera. Pero, tristemente, usualmente terminan perdiendo su residencia. Y ahí es un grave problema, porque ya querían el beneficio y terminan perdiéndolo. A veces tienen peticiones en el sistema y pierden su residencia y ya las peticiones cancelan también. Entonces, yo no recomiendo que las personas hagan eso. Recomiendo que saquen el permiso de reentrada, que hablamos al principio sobre ese permiso, para que ellos puedan mantener el beneficio de residencia. Y también podría cancelarse o ellos podrían decir renunciar a su residencia permanente. Claro que sí, pero si tú eres residente y tu idea es vivir en El Salvador, yo lo recomiendo a mucha gente. Mira, cancela renuncia a tu residencia y saca visa. Entonces, es lo mejor que hacer, porque muchas personas que viajan con la residencia, viviendo en El Salvador, me dicen a mí, ay, mire, cada vez que viajo es una odisea, como dice, porque estoy tan nervioso con los oficiales de migración que no sé si me van a permitir ingresar. Y muchos se enfrentan a una pesadilla, que lo han hecho por muchos años, y cuando llegan a Estados Unidos se tienen que enfrentar a un oficial de migración y terminan detenidos por horas. Bueno, y hay ciertos procedimientos que puede recomendar al oficial de migración, pero tristemente muchos terminan perdiendo su residencia o renunciando a ella en el puerto de entrada. Entonces yo le recomiendo a las personas, saque el permiso de viaje para beneficio de usted. Ese permiso de viaje, el Reentry Permit, se puede sacar, se saca una vez, migración lo puede renovar una segunda o una tercera vez. No es permanente tampoco que voy a estar sacando permisos de viaje todos los años, ¿no? Es para que mientras tú esperas y lo tienes y mantienes tu beneficio migratorio, te decidas si quieres vivir en Estados Unidos o quieres siempre vivir en El Salvador. ¿Y cómo se puede obtener ese permiso, Heriberto, y cuánto tiempo dura? Porque en realidad uno está renunciando a la residencia, ¿verdad? La posibilidad de vivir allá. Y quizás uno lo sacó con ese motivo de poder irse a vivir, pero las cosas cambiaron, ya uno ya se queda aquí en el país, pero tal vez no quiere una restricción tan fuerte como una visa que no le permite estarse mucho tiempo. No, claro que sí. Entonces, mira, el permiso de viaje dura 2 años. Usualmente, en máximo 2 años que lo puede emitir migración. Máximo 2 años. Ahora, pueden decir, te lo voy a dar por 1 año, o si tu tarjeta de residencia está por vencerse, digamos, en 8 meses, te lo pueden dar solamente te lo dan hasta el vencimiento de tu tarjeta. Pero lo máximo que lo puede emitir migración es por 2 años. Y cuando lo renuevas, te lo puede emitir por 2 años más. Yo he tenido clientes que han solicitado una tercera renovación y migración, en vez de 2 años, se lo ha renovado una tercera ocasión, pero solamente por 1 año. Entonces, todo depende del oficial de migración que ve el caso y las razones que tú tengas por las cuales quieres vivir fuera del país. Y bueno, todo va a depender de migración. Pero sí está disponible para que las personas no pierdan el beneficio de la residencia. Y eso es importante porque obtener el beneficio de residencia costó dinero.
Sí. Y perderla no solo es triste. Fue una inversión realmente. Y si uno renuncia a la residencia, Heriberto, puede tenerla u obtenerla nuevamente en el futuro. Claro que sí. Yo tengo clientes ahorita que le estamos procesando sus residencias que anteriormente las tenían. Por cierto, ahorita mismo le acaba de llegar cita a un cliente que tuvo residencia hace más de 20 años atrás, renunció a ella, sacó visa, que ese es el tema que vamos a hablar la próxima semana, pero puedes volver a obtener ese beneficio si tienes quien te pueda peticionar, que es diferente. No es que voy a reclamar la residencia que tenía, porque esa ya renunciaste a ella. Hoy es solicitar que alguien te peticione, que son el proceso de residencia nuevamente, un proceso de petición para poder obtener el beneficio nuevamente. Muy bien, Heriberto, ¿qué recomendaciones le puede dar a todos los residentes que viven aquí en El Salvador? Mira, primeramente que dejen de usar la residencia como una visa, porque aunque muchos me dicen a mí, mire, yo lo hago todo el tiempo, me dejan ingresar, un día va a llegar a un puerto de entrada y el oficial de migración va a ser diferente y le va a decir por qué estás viviendo fuera, y ya él te puede procesar para que renuncie, te puede recomendar que renuncies, te puede someter a un proceso migratorio con un oficial, como un juez de migración. Entonces, puede hacer diferentes cosas ese oficial. Entonces, que no lo sigan haciendo, que saquen su permiso de viaje. O el tema que voy a hablar la próxima semana va a ser la renuncia de la residencia, para ver qué tú puedes hacer si renuncias a tu residencia. Ahí podemos hablar sobre eso en detalle también la próxima semana. Pero la recomendación sería esos que son residentes que saquen su permiso de viaje para que no la pierdan. A los que están bajo TPS y DACA en Estados Unidos, la recomendación sería, tiene un beneficio, ¿por qué perderlo regresando a El Salvador o su país de origen sin sacar un permiso de viaje? Solicite ese permiso de viaje. Muchas veces tienen emergencias y dicen, por la emergencia me regresé. No, acércate a una oficina de migración, explícale tu emergencia para que te den un permiso para poder salir sin problema. Entonces, si esos permisos existen, lo único que hay que saber cómo buscarlos, cómo someterle el proceso de migración para no perder ese beneficio migratorio que tienes. Eso es importante, obtener siempre el beneficio, ¿verdad? Tal vez no renunciar a ellos o ver de qué manera puedo estar allá y acá, como dicen, un pie aquí, pero también en el extranjero. Y a veces desconocemos todas estas cosas porque son temas que no tocamos. Por eso es que hoy estamos hablando acerca de esos permisos de viaje y qué mejor hacerlo con Heriberto Rivera. Heriberto, muchísimas gracias. Y quería decirte algo rapidito, yo sé que íbamos a contar. Claro, dígame. Al principio me confundí un poquito no me confundí, mezclé un poco lo que son los permisos de viaje, pero sí, lo que hay que entender es que aunque estás bajo TPS, estás bajo DACA, estás esperando un proceso de asilo o refugio, o estás como refugiado, hay un permiso para poder viajar. Lo que hay que saber cómo solicitarlo, cómo llenar el formulario, cuál es el procedimiento, es la cosa. Muy bien, Heriberto, muchísimas gracias. Ahí están los contactos apareciendo en pantalla. Gracias, Heriberto. Vale. Muchas gracias a ti también, feliz día. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola, no se pierda nuestro tema del día.